La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando como siempre nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos como familia, pero sobre todo acompañando a nuestros hijos, acompañando a nuestros jóvenes con varias actividades. Siempre al decir nosotros en familia, no se olviden que el aspecto de la familia, el aspecto del acompañamiento de los papás, de las mamás, de las abuelas, de los abuelos, es un programa en realidad para toda la familia. Y en este sentido, por eso hablamos con los jóvenes, lo que ellos con entusiasmo están haciendo. Y por otra parte también solemos invitar a las personas mayores, a las personas que están encargados y que tienen ese gran deseo de acompañar a la gran iglesia que es la comunidad, somos todos nosotros. Así que hoy nos encontramos con una invitada especial. Así luego ya les digo, invitada, entonces ya saben hacia dónde podemos ir, ¿verdad? Que es una mujer. Bueno, ella misma se va a presentar y le damos la bienvenida, muy bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. ¿Cómo está, padre? Muchísimas gracias. Tu nombre es lo primero luego que vamos a querer saber, ¿entendiste? Muy bien, padre. Yo me llamo Cintia Machuca Correa, ¿verdad? Soy doctora abogada. También soy coordinadora de la catequesis de niños de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. ¿Y estás trabajando vos como abogada? Estoy trabajando. ¿Estás trabajando? Estoy trabajando, o sea, como abogada. Ya, o sea que... ¿y estás trabajando en qué me dijiste? A ver un poco, vamos a escucharte todo primero, porque te iba a hacer una pregunta, porque cuando me dijiste abogado, yo ya me quedé con miedo. No hay que tener miedo a los abogados, al contrario. No, al contrario, estamos para que te ayudar. Defiende, ¿verdad? Claro, así mismo, padre. Bueno, Cintia, entonces, Sí. Como abogada estás trabajando. Estoy trabajando. ¿Qué estás haciendo? ¿Por dónde estás? Estoy trabajando como abogada, litigando específicamente en el área de derecho de familia, en lo civil. Y también tengo un cargo en ejercicio en la Junta Municipal de Asunción en el área de infraestructura pública y servicios. ¿En serio? Los procesos licitatorios, adjudicaciones y demás aspectos que hacen a obras de la ciudad. Entiendo, ya. O sea, yo también como abogada, digo, ¿a quién le defende? ¿Al que está por licitar o a la municipalidad, verdad? Porque... Está trabajando con la municipalidad, ¿verdad? Así mismo. Para ir viendo esas cosas. Qué Sí. bien, che. ¿Y cómo es esto, Cintia? Vos estás entonces también con la catequesis en tu parroquia. ¿Cuál es tu parroquia? Así mismo, padre. Yo soy la coordinadora de la catequesis del niño. Estoy en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de Barrio Jara. Hago esta aclaración porque hay varias parroquias con el mismo nombre en distintas zonas de la ciudad. ¿Y las otras también tienen este mismo nombre o tienen alguna diferencia de nombre las parroquias? Creo que no. Tienen el mismo ¿verdad? nombre, sino lo que nos diferencia es el barrio. ¿Dónde estamos instalados? Así mismo, Barrio Jara. Está bien. Sí. Ahí la avenida Brasilia, ¿verdad? Brasilia y Teniente Ventre. Y la parroquia está en Teniente Ventre y de la Virgen. Ya. Hay que ingresar una cuadra, ¿verdad? De Brasil. Porque tienen un colegio también, Así mismo. un colegio Sí. parroquial, etc. Yo conozco porque en alguna oportunidad el padre Mesa, creo que estuvo Sí. de párroco, ¿verdad? Así mismo, Francisco Mesa. Francisco. ¿Y ahora quién está al frente de la parroquia de ustedes? En este momento se encuentra el padre Adolfo Acosta. Adolfo Acosta, Sí, ya. así mismo. ¿Un tiempito ya o es nuevo? Él está en ejercicio ya desde el mes de febrero. Mes de febrero. Desde el mes de febrero. O sea que el este 19. año 2023. Sí. Ya. Entonces, ¿cómo se suele decir? Post-pandemia. Así con la gente ahora te habla. Así mismo, así mismo. ¿Verdad? Antes cuando nos cerrábamos todo, la misa era por televisión o si no, tenía que estar bien, o sea que se podía recibir en la iglesia. Todo así era. Bueno, ¿y cómo nació un poco esta vocación y este deseo, Cintia, de trabajar en la parte catequética? Porque ahora me decís que sos un poco la coordinadora, ¿verdad? Sí. Bueno, yo mi inicio fue en el año 2014 como catequista.
Inicié de apoyo en el área de primera comunión y después de alguna manera fui fortaleciendo las nociones, fui enriqueciéndome con el Evangelio. Realmente siempre mi inspiración fue que los niños conozcan a Jesús y a través de los niños llegar a las familias. Y con los años, de alguna manera, fuimos contribuyendo a eso, cultivando, conociendo familias, hasta hoy en día que estoy en esta noble misión, porque para mí es una noble misión el hecho de ser coordinadora. Claro. Porque no es un cargo jerárquico, más bien es un apostolado de vida. Claro, claro. Justamente por eso te estaba preguntando, Cintia. Y ahora con respecto a este aspecto que me dijiste de la familia. Entonces quiere decir que tenés familia, tenés tu esposo, tus hijos. Así mismo, yo tengo 20 años de casada, tengo una sola hija de 18 años. Ah, mira, vale. Sí. Y por eso te liberaste, ya porque ya está muy grande. Y realmente bueno, no. Cuando en el 14, entonces ya hace casi 10 años. Tenía 8 añitos, entonces. 8 años. Ella hizo la primera comunión en la parroquia. Por ahí más o menos vos comenzaste a adentrarte más. Ahí comencé a adentrarme y me di cuenta que me gustaba el hecho de poder servir y por sobre todas las cosas que los niños hagan ese camino tan lindo en la fe. Porque la nobleza y el corazón del niño es muy distinto a nivel espiritual. ¿Ustedes llevaban ahí la famosa catequesis familiar o no? Realmente el IBC todavía estamos a pasos de incursionar en el área de niños. Ahora. Es el IBC que es un poco un pasito más adelante, que gira un poco en torno a lo que nosotros le llamamos el ciclo litúrgico, ¿verdad? Sí. Que a mí me gusta mucho porque como yo soy biblista, ¿verdad? Entonces justamente me doy cuenta que esa sería una catequesis, pero fenomenal, ¿verdad? Los 3 años, ABC, principalmente sobre las lecturas de los domingos y sobre lo que nosotros le llamamos los ciclos, ¿verdad? Los ciclos, ciclo de Adviento, el de Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Pascua, ¿verdad? Y después nuevo con las celebraciones fuertes que nosotros le llamamos, ¿verdad? Bueno, ustedes todavía no están incursionando con el IBC entonces. Todavía no, estamos haciendo un ingreso de a poco, adecuando a las familias para el efecto. Porque es una catequesis que le tenemos que dar paralela a los niños y a los padres, ¿verdad? Claro. O sea, serían encuentros paralelos. Pero nosotros desde el año 2018 venimos haciendo lo que se denomina la celebración de la palabra en las casas. Vamos recorriendo las casas, nos solía acompañar uno de los diáconos, o en su defecto cuando no pueden ir los diáconos va un celebrante de la palabra y nosotros acompañamos. Compartimos la palabra en la casa, hacemos de alguna manera presente a la iglesia en ese hogar, ¿verdad? Y también de alguna manera contribuimos a apoyarlos en lo que hace a su fe, a que se acerquen. Qué bien. Bueno, entonces así estamos conversando aquí con la señora Cintia. Ella es la coordinadora en su parroquia, ¿verdad? Nuestra Señora de Fátima, de Barrio Jara, la Tablada Cueina, ¿verdad? Como le decía, así más o menos le conoce la gente, una vez es imposible la gente cuando yo le digo la tablada, no le gusta. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. De verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres
Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Eres aquel que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar. Eres tú la fuerza que impulsa mis pasos, mi refugio, eres mi descanso, eres mi paz, la roca donde está mi hogar. Eres el faro que alumbra en el medio de la adversidad. No importan ya las tormentas, me acompañarás al navegar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Eres la mañana fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí hoy estamos compartiendo con la señora Cintia, ¿verdad? Que está viniendo, y muchísimas gracias por tu presencia, y así podemos compartir juntos, ¿verdad? Y conocer un poco también de Barrio Jara, esa partecita donde están ustedes con su catequesis, sobre todo el aspecto de la familia. Eso es lo que me interesa muchísimo escuchar un poco. Vos estabas diciendo que ustedes, y vos como coordinadora seguramente que manejás mejor este tema, de que están acompañando, llegando, ¿verdad?, hasta las familias. ¿Qué es lo que se están proponiendo? ¿Es llegar a una catequesis en las casas o es simplemente como para atraerles un poco hacia la parroquia? ¿Y cómo ves un poco también la formación, lo que ofrecen los papás a los hijos? ¿Cómo vos estás mirando y estás viendo, Cintia, que están llegando los niños a nuestras parroquias? Bueno, primeramente, ambas cuestiones que usted ya las ha mencionado. Es llegar un poco a la iglesia, a las casas, y también que las familias de alguna manera sientan ese anhelo, esa ansia de participación. O sea, es viceversa, digamos. Sí. Lo que el Papa Francisco tanto insiste, ¿verdad? Así mismo. Iglesia en salida, Así hay que ir, ¿verdad? Sí, y nosotros mayormente en la catequesis de niños tenemos niños, digamos, de todos los estratos sociales, de todos los niveles sociales, ¿verdad? Y tenemos una parte que son los niños de, digamos,
que viven en la zona de San Juan, en la zona de un poquito más abajo, camino a la Costanera, ¿verdad? Zonas difíciles muchas veces de acceder, pero hay algo maravilloso en esas familias. Usted no sabe la entrega que tienen y la participación. Muchas veces realmente su nivel de protagonismo y de entrega es increíble. Y la manera en que ellos interpretan ese mensaje de amor o esa lectura del día es maravilloso. A pesar de todas las vicisitudes que ellos tienen o digamos viven de manera precaria muchas veces, esa esencia, ese amor, esa fe, esa entrega, Padre, es increíble. Y más en los niños. Acompañan a sus hijos, yo le digo, hacen un esfuerzo mancomunado. Muchas veces, bueno, nosotros el primer punto que tratamos de hacer es digamos, la actitud de alguna manera, o que adquieran una Biblia, que tengan, digamos, eso de querer cada día abrir su Biblia y leerla, ¿verdad? Claro. En cambio, cuando nosotros detectamos, porque también hago eso de detectar lo que no pueden adquirirla, nosotros hacemos eso. De conseguir, buscar. Sí, así mismo. Lo mismo en los materiales, como para que ellos nos acompañen. Yo y las catequistas también tratamos de tener entrevistas y conversaciones diarias, escucharles a ellos, escuchar sus preocupaciones, escuchar sus necesidades, tratar de que ellos de alguna manera, alguna vez de niños hicieron esa catequesis. Entiendo. Entonces que rememoren eso y bueno, capaz por alguna vicisitud o circunstancia de la vida dejaron olvidado. Entonces tratamos de rememorar, pero volver a hacerla constante. Y que no sea solamente papá, mamá, hermanos, el niño que se está preparando, sino más bien que sea la familia. Porque como todos sabemos, la familia es la iglesia doméstica. Claro. Tratamos de revivir, de encender esa llama, ¿verdad? Porque siempre está ahí. Está un poco dormida, pero es cuestión de que nosotros pongamos nuestra parte y llevemos ese mensaje de amor. Claro. Cintia, y ahora decime, cuando vos decías esas vicisitudes o esos problemas que estas familias se encuentran allí en el barrio Jara, se encuentran también estilo asentamiento, ¿cómo es? ¿A qué te referís sobre todo y por qué esa? Realmente nosotros... O sea, ¿qué niveles tenés ahí en esa parroquia? Realmente tenemos los que viven en la zona de San Juan, que es camino a Ambiguá, después se encuentran los que están hacia Tablada, hacia el Club Tumaitá. O sea, pasa Artigas del otro lado de la parroquia. Así mismo. Yo pensé que llegaba hasta... Nosotros pasamos porque yo le digo que gracias a Jesús y María Santísima, ¿verdad? Tenemos, por lo visto, muy buena repercusión. Entonces ellos vienen a hacer la catequesis en la parroquia. Entiendo. Y nosotros entonces pasamos ahí, ¿verdad? Como para que nos conozcan y para que sientan también que estamos con ellos, ¿verdad? Sí. Y los acompañamos, ¿verdad? Y también tenemos el sector de... No sé si conoce la vía férrea. Sí, conozco. Bueno. Por eso yo, vos sabés que ahora que me estás hablando, yo hasta ahí, hasta Artigas del otro lado casi nunca pasé. Ustedes parece que son malditos conmigo, no me llaman luego. Vamos a llamar, siempre hasta Artigas, hasta ahí me llaman. Después ya nunca me llamaron más hacia allá. Sí. Le vamos a tomar la palabra y le vamos a invitar para que vaya con nosotros. San Juan, que es una capilla, es una comunidad. Tengo entendido que es una comunidad y creo que tienen una capilla. Si más bien recuerdo, cuando el padre Francisco estuvo por Paraguay, él creo que celebró el obispo, misa ahí, ¿verdad? Claro. Justamente, claro, ¿verdad? Que fue uno de los lugares donde él realmente fue también a ser presente. Ya. O sea, ese es considerado ya el bañado. El bañado, sí. Ya. Bañado norte. Bañado, sí mismo. Y claro, el Papa que pasó por ahí, ¿verdad? Sí. Pasó el Coabolaño, famoso, todos esos lugares. Pero ahí también hubo un desbande, parece, no sé qué es lo que había sucedido. Una confusión de emociones, parece, la gente. Está bien. Bueno, entonces, esa es la realidad. Entonces, esa realidad es un poquitito la que, digamos, están más abiertos, digamos. Y ahora pasando a Artigas de este lado, porque ahí entonces está también la vía férrea. Sí. Ahí también hay situaciones un poco precarias, esa parte conozco. Sí, son situaciones complicadas porque tenemos niños que residen con sus abuelas o con las tías, o niños que también vinieron a quedarse del interior, ¿verdad? Con algún familiar que viven ahí.
Y también este año nos surgió una situación, ¿verdad? Que como creo que hay está el proyecto del tren de cercanía, que yo no sé cuándo es que se va a implementar, pero muchas de nuestras familias tuvieron que cambiar de donde residen y fueron a otros barrios ya un poco más adentrados de Loma Putá, Mariano Roque Alonso, pero aunque no crea, igual muchos siguen viniendo a la catequesis. No me digas. Así que la visita igual la vamos a hacer. ¿Qué hicieron? O sea, comenzaron a sacarles de nuevo de esos lugares. Sí, porque tengo entendido que como hay un proyecto de por medio, como estas son viviendas precarias, ¿verdad? O sea, no son viviendas... Sí, por eso, ahí normalmente claro, creo que son pasillitos, todas esas cosas. Así mismo, entonces muchos tuvieron que desalojar y se les ofreció una casa, ¿verdad? Claro. O sea, en una urbanización. Lo que pasa es que en Paraguay, ¿verdad? Se le dice, bueno, le ofrecemos para que usted vaya. Listo, muchas gracias, se van todos y después vienen otros. Ocupa llegue. Así mismo. No sé si es un juego ahí de lo que están nomás ahí para hacer siempre el jueguito, eso no sé, en realidad. No queremos jugar, pero a la realidad. Una situación, problemática social. Sí, es una problemática social bastante política también detrás de todo esto. Bueno, entonces nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy estamos aquí compartiendo con la señora Cintia. ¿Cómo me dijiste tu apellido, Cintia? Machuca. Machuca. Yo conocí a algunos Machucas por ahí de apellido, ¿verdad? Pero de Concepción. No sé si ustedes de dónde son, ¿eh? ¿Qué raíces? Está bien. Bueno, lo que quisiera conocer, Cintia, ya que sos coordinadora, ¿en qué consiste un poco esta coordinación? ¿Cómo esa catequesis o ese acompañamiento a los niños en una parroquia, ¿verdad?, bastante amplia, te estás desempeñando como coordinadora? Bueno, yo le reitero específicamente, soy responsable de la coordinación de la catequesis de niños. ¿Existe una coordinación general? De los niños. De los niños. Ya. Yo específicamente, mi énfasis es en los niños. Bueno, nosotros estamos conformados en este momento realmente con 9 catequistas. Yeah. Dividimos los grupos de acuerdo a los niveles de iniciación, primera confesión y comunión. Confesándole de esa manera que en comunión tenemos más niños. Entonces tenemos 3 grupos de primera comunión. Yeah. ¿Y cuál vendría a ser el factor de mi desempeño, mi protagonismo? Es, digamos, de alguna manera orientar, gestionar, digamos, todo lo que sea para que los niños tengan, primeramente, los materiales para sus encuentros, que tengan su Biblia, en caso que no la puedan obtener, entonces veo la manera de que todos cuenten con la misma. También veo el cronograma que organizamos para las visitas en la casa, que ya les mencioné. Sí. Y también está el sentido de coordinar, digamos, con la parte de la liturgia y con el sacerdote, el hecho de que se hacen entregas de signos. Entregamos la oración del Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Rosario. Es un signo que le entregamos a los niños para que lo tengan presente, sigan avivando y por sobre todas las cosas que ellos sientan esa entrega. Que sepan que son los grandes protagonistas de ese caminar en la fe y que Jesús está presente en ellos y que Jesús siempre quiere seguir caminando con ellos. Como fruto, sí. ¿Qué me diría sobre todo? Porque es un lindo trabajo, ¿verdad? En la teoría, así como estamos. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo como párroco. Yo mismo luego me iba a las casas, ¿verdad? Tenía siempre 3, 4 personas que me organizaban todo. Íbamos con las bendiciones, ¿verdad? Con los catequistas después. Y resulta mucho,
Yo recuerdo muchas iglesias que había, yo siempre le digo 4 o 5 pelagatos, así yo le digo a la gente, ¿verdad? Y se ríen todos, ¿verdad? Pero después de a poquito comienza a llenarse, ¿verdad? O sea, este aspecto de la visita es tan interesante. Por eso te preguntaba tu experiencia, los frutos, acompañando, llegando hasta la familia, hasta las casas. Realmente, Padre, es maravilloso. Es maravilloso porque ellos sienten una emoción, una alegría y por sobre todas las cosas sienten que son escuchados. Ya. Y es una parte muy importante. Y a través de ello, al sentirse ellos escuchados, nosotros entonces le hacemos partícipe que realmente siempre fueron escuchados. Lo que tendrían que dar es un espacio. Claro. Espacio a Jesús, espacio a la oración y un momento en que ellos puedan orar de manera como familia. Claro. O sea, ese sería el tercer paso, que sería el encuentro, ¿verdad? Sí, así. O sea, que son elementos importantes. A la cuenta, vos sos muy teóloga y así, noche como catequista, no. Ya. Pero eso se llama aranducate, se llama, ¿verdad? O sea, la espiritualidad. Porque justamente uno de los elementos fundamentales es primero el encuentro, ¿verdad? Personal. Eso es lo que lleva al encuentro con Dios sobre las preguntas existenciales. Y desde ahí viene el encuentro de la comunidad, ¿verdad? Sí. O sea, todo lo que nosotros hacemos desde el encuentro personal, quién soy yo, qué necesito, en qué situación me encuentro, cómo tengo que hacer el camino de felicidad, nos relacionamos con Dios personalmente, pero desde ahí entonces pues nos damos cuenta que necesitamos de quién. Necesitamos de papá, de mamá, de mi comunidad, de mis educadores, etc. Por eso te dije, teóloga y tienes de Es que yo, les quiero instar a todas las personas que hagan un apostolado, un servicio en su parroquia o en su comunidad. Porque realmente, aparte de, digamos, los objetivos personales o profesionales que tengamos en la vida, es también muy lindo tener un apostolado y saber que estás al servicio, que tenés una vocación. Porque es eso también lo que siempre Jesús nos enseñó a través de los apóstoles. Claro. ¿Verdad? Vayan y den mi mensaje. Y eso es lo ideal. Yo sinceramente te felicito primero, Cintia, pero también al mismo tiempo te digo que es uno de los proyectos, ¿verdad?, que nosotros tenemos también, tanto como televisión, como Ñande Yara Ñe, Jóvenes para los Jóvenes, con los diferentes programas, ¿verdad?, que tenemos, de llegar hasta eso que vos estás diciendo, pero también con nuestros medios. Hasta ahora no tenemos nomás todavía todos los recursos necesarios, pero un día te vamos a sorprender ahí en tu parroquia visitando casa por casa. Eso es lo que quiero mostrar, ¿verdad? Eso es lo que quiero compartir también, ¿verdad? Porque también cuando nosotros estamos aquí sentados en el estudio, compartimos y decimos lo que nosotros vivimos, es muy lindo, ¿verdad? Entonces la gente más o menos se hace un poco la fantasía. Sí. Pero sobre todo lo que me gustaría en el momento en que vamos hablando también, que nosotros estamos ahí, con la cámara, y hablamos con esa señora, hablamos con esa familia, vemos la realidad de ellos, ¿verdad? Sí. Porque es cierto lo que está diciendo, eso es lo que toca, y ellos también se sienten tocados, que alguien llega hasta su casa, que alguien habla con ellos. ¿Y cuál es el acompañamiento? Sobre todo, no vas a hablar mal de tu párroco seguramente, ¿verdad? Realmente. O sea, de la parte de la iglesia, así como organización. Buenísima. Buenísimo. Yo no me puedo quejar. Tengo una experiencia maravillosa. Con el padre Francisco Mesa aprendí muchísimo. Ya. Aprendí a hacer, como se dice, la iglesia en salida. Así. Al inicio ya sé que salí. medio que no me animaba mucho, ¿verdad? Así. Porque pensaba que necesitaba más formación, como usted dice, la teológica. Ya. Pero después me di cuenta que dando el corazón, dando lo mejor y por sobre todas las cosas, entregando ese mensaje, entonces llegas a las personas. Y con el padre Adolfo Acosta es maravilloso porque él tiene Él siempre está pensando en los niños, en la evangelización de los niños, siempre está ahí también presente, apoyando, preguntando, acompañando, orando por ellos, por sus familias. Yeah. Y está siempre en ese enfoque y nos ayuda muchísimo. También, como le dije, hay otras coordinaciones que es de confirmación, ¿verdad? De adultos también, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, desde lo que yo hago, el desempeño que tengo, yo me siento muy feliz. Tengo el apoyo, tengo la venia como para poder que me acompañen también los celebrantes, los diáconos. Las catequistas también ponen de su parte porque hay algo que no podemos obviar.
todos nosotros tenemos afuera una familia, una responsabilidad, ¿verdad? Pero le damos espacio a esto que nos enriquece y que, por eso lo digo nuevamente, ¿verdad? Que para ser catequista, lo importante es tener entrega, tener corazón, tener predisposición y servicio. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Todo se aprende. También nosotros aprendemos a ser sacerdote, ¿verdad? Saliendo y ejerciendo nuestro ministerio, ¿verdad? Así es. Bueno, estamos conversando así con Cintia Machuca, que nos está visitando. Ella es coordinadora de la catequesis de los niños, ¿verdad? En su parroquia, Nuestra Señora de Fátima. Y volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y estamos aquí con la presencia de Cintia, ¿verdad? Que es la coordinadora de la catequesis de los niños en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, barrio Jara. Bueno, Cintia, vos te reí, Leo, así parece que ya sabés, pensaba que iba a decir o qué otra cosa, ¿verdad? Estaba atenta. Estaba atenta, bueno. ¿Sabes qué, Cintia? Nosotros en este cuarto bloque prácticamente ya nos estamos despidiendo, bye bye, estamos diciendo. Y me gustaría, así como una última reflexión tuya, como mensaje sobre todo, tanto para los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que están en la catequesis o les gusta, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo después de la confirmación normalmente se les suele ofrecer esa posibilidad, ¿verdad? A los jóvenes, aquellos que quieren ayudar, aquellos que quieren también hacer un inicio. Pero siempre tiene que ser un inicio, ¿verdad? Evidentemente, pero que después les lleva también a comprometerse y, como dice el Papa Francisco hoy, a hacer iglesia en salida. ¿Qué mensaje, cuáles son los valores, qué es lo que tenemos que transmitir según tu experiencia? 10 años ya prácticamente que estás con esto, Cintia. Así mismo, Padre. Y bueno, el mensaje es, primeramente, que tengan una iniciativa. Que recordemos, ¿verdad?, el mandamiento de amor, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y ahí al prójimo como a ti mismo podemos dar mucho de sí mismo en nuestra entrega, en el servicio y haciendo un apostolado como puede ser la catequesis o sirviendo en algún ámbito de la parroquia, lector, monitor, liturgia, acompañamiento, coro, grupos juveniles. Hay tanto por hacer, hay tanto por ofrecer. Y yo pienso que siempre tener esa solidaridad, esa entrega y dar un espacio a ese servicio, como más yo lo diría, es un apostolado de amor, tenemos que hacerlo. Siempre, por supuesto, arraigado en los valores que tenemos como personas y en los valores que nosotros adquirimos a través de los sacramentos que hemos hecho en la vida. Claro. Y si vos tenés que mirar, por ejemplo, algunas cositas que tenemos que corregir, ¿verdad? O sea, porque somos los mayores, papá, mamá, abuelos,
que tenemos que inculcar a nuestros niños. ¿Cuáles serían esos valores que tendríamos que trabajar más hoy con nuestros niños? El primer valor, la oración. La oración. La oración en un momento puede ser el almuerzo, aunque para algunas familias no es tanto a la hora del almuerzo, entonces a la hora que van a dormir o al levantarse antes de salir en sus actividades diarias. Y hay un valor que antes nuestros abuelos nos habían enseñado, ¿verdad? Que pienso que se perdió, pero podemos conquistarlo y recuperar lo que es la bendición de los padres a sus hijos al salir. O sea, ese el tupanoi sería, sí, pedir la bendición. O sea, el hecho de poner la bendición. Sí. Vos sabés, Cintia, que yo tuve una experiencia muy linda y tengo siempre, ¿verdad? Sobre todo eso lo experimenté estando como director hacia Lambaré, en Bajío. Ahí la escuela justamente se llama Papa Francisco. Al comienzo me ponía siempre a la mañanita y les recibía a todos los niños. Hasta el 6º grado nomás teníamos cuando eso, ahora parece que ya tienen más. Y primero llegaban 2 o 3 que me pedían la bendición a la mañana temprano. Entonces yo ya me puse y a cada uno. Y después a los otros le llamaban, vos no me pediste la bendición. Así. Vos sabés que en 15 días, eran 4 nomás al comienzo. En 15 días, todos los niños pedían la bendición. Todos los niños, porque veían, ¿verdad? Sí. Entonces yo los bendecía, etcétera. Y después de un mes, todos los padres ya también, que le traían a su hijo, venían. O sea que eso es posible. Me parece que es hermosísimo, ¿verdad? Hermosísimo posible es tener iniciativa. Y todo se va a ir dando, como usted siempre lo ha dicho, por añadir. Exactamente. Así mismo. Entonces yo pienso que es posible, es predisponerse. No es difícil, una oración sencilla. La primera oración que todos conocemos es la del Padre Nuestro. Claro. La de María. Entonces, y por supuesto la señal de la cruz y pedir esa bendición. El primer día capaz que sea un poco difícil, nos vamos a sentir raros, digo yo. Pero después realmente vamos a conquistar eso y lo bien que nos va a hacer sentir ese acompañamiento. Yo suelo ver eso y sobre todo cuando voy también a las capillas, a las comunidades. Normalmente la gente ahora viene, se acerca y pide la bendición. O sea, es una de las cosas que me llama mucho la atención. A mí me gusta mucho, ahora me gusta porque demuestra nuestra sensibilidad religiosa, verdaderamente, ¿verdad? Sí. Y es eso lo que nos tiene que guiar después, ¿verdad? Para poder entrar en los valores, ¿verdad? De la honestidad, del amor, de la caridad, de la generosidad, que es tan lindo. Última preguntita te hago, Cintia, y con eso ya vamos cerrando. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Me encanta, me encanta. Realmente es maravilloso. No, es para decirme nomás. No, porque mi semana es complicada. Claro, por eso. Pero llegando a sábado es algo ya muy propio. Claro. Como usted dice, es dar un poco de esa bendición que yo tengo en mi vida. Y es maravilloso el cariño de los niños y por sobre todas las cosas el apoyo de las familias es muy lindo. Claro. Entonces, lo que hace que sea feliz y que tenga ganas de que llegue siempre sábado y estar ahí con ellos. Claro. Qué bien. Bueno, así entonces nosotros, queridos amigos, como en cada programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, concluimos con una lectura bíblica. Hoy, de Hechos de los Apóstoles, ya de lo que estábamos hablando, del compartir iglesia en salida, el reunirnos, y también Cintia nos decía ese valor tan importante de la oración. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, de los versículos 42 en adelante. Todos se reunían, dice, asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar de la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que debían salvarse. Qué hermoso, queridos amigos, entonces lo que estamos leyendo. Qué hermoso lo que nos cuenta la comunidad ideal. Y es esto lo que hoy también está
compartiendo con nosotros Cintia, a quien agradecemos mucho, ¿verdad? Gracias. Esta linda experiencia tuya de compartir y sobre todo ese deseo, por eso te hice esa preguntita medio así, ¿verdad? Como para decirte que es lo que necesitamos, ¿verdad? Dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestra sociedad, ese amor, ese cariño, ese deseo de hacerlo con gusto y de hacerlo por el bien, ¿verdad? De nuestra familia. Si hay muchas necesidades y cada uno conoce su barrio, cada uno conoce su realidad, cada uno conoce cuál es ese granito de arena que nosotros podemos poner. Y aquí por eso, cuando hay amor, cuando hay unidad, cuando hay familia, cuando hay empeño y deseo de hacer crecer la comunidad, se dan cuenta de lo que nos dice Hechos de los Apóstoles. Todo lo ponían en común. Y lo más lindo es poner nuestra propia experiencia religiosa. Y así, queridos amigos, vamos despidiéndonos. Te agradezco, muchas bendiciones para vos, para tu trabajo. No es que sos te coreí, entonces, ¿verdad? No tenés nada que hacer, por eso te va a dar catequesis. Gracias, Padre. Bueno, muchísimas gracias entonces por tu presencia. Y yo ahora les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos amigos, nos volvemos a encontrar hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Chao, chao. Bendiciones. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.